Dios les bendiga, Jesucristo les ama, que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. En este mensaje les voy a estar hablando del reinado del anticristo, la bestia, a la cual ya viene. Sí. Para prevenir el pueblo de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque esto no es un juego, es real y verdadero, ¿sí? La persecución de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo viene, ¿sí? La gran tribulación viene, ¿sí? Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a pasar la gran tribulación, va a ser perseguida por el anticristo, la bestia, la marca maldita, el 666, 666. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, ¿sí? Dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra, dice, no pasará, ¿sí? Se va a cumplir toda la escritura, ¿sí? La bestia se sentará en el tercer templo a los 3 años y medio, que los israelitas hagan sacrificio y holocaustos y ofrenda de paz a Dios Todopoderoso. Después se sentará el anticristo en el lugar santo diciendo: yo soy el Cristo, adórenme a mí, ¿sí? Y se hará pasar por Dios, dice, ¿sí? Así es que ahí empieza la persecución. Ahí empieza la persecución de los hijos de Dios en Jerusalén. Por lo tanto, este mensaje es para que se alerte el pueblo de Dios, ¿sí? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de Dios. En el libro de Mateo 24, del 15 al 21, dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, dice, el que lea entienda, ¿sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, dice. Más hay de las que estén encinta y las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido y desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice, ¿sí? En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12, dice así, lleva como título Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está, dice, sabe que lo detiene, dice. Acordaos, dice, cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está como en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez, dice, sea quitado de en medio, y entonces se manifieste aquel
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados por todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sino que creyeron en la injusticia, dice Daniel capítulo 17, del 21 al 27, dice así: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así la cuarta bestia: será un cuarto reino en la tierra, en el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino, dice, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, dice. A 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, dice, y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este es el reinado de Jesucristo. Daniel capítulo 11, del 31 al 39. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto por el pueblo. Mas el pueblo, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, y en cautividad y en despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán, dice, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey, dice, hará su voluntad, y se exorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpustables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra.
Isaías 14, del 11 al 23. Descendió al Seol tu sabiduría, y el sonido de tus arpas, gusanos te serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, o a los lados del abismo. Se inclinarán, dice, hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos ya serán con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muerto, pasado a espada, que descendieron al mundo de la sepultura, como cuerpo muerto, aullado, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres, no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el varón, y el remanente hijo, y raeré, dice, de Babilonia el hombre, y el remanente hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posición de erizos, y en laguna de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Apocalipsis, capítulo 19, el jinete del caballo blanco. Lleva el título, del 11, Apocalipsis 19, del 11 al 21. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su mano, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa ceñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos, limpios, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todo libre y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y los
y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis capítulo 20. El reinado de Jesucristo, los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio de Dios sobre el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y en él estaba sentado, en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 17. Lleva como título la condenación de la gran ramera, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía la llave de la copa, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de
perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas. La cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reinos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra... Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El Vaticano. Apocalipsis 18, del 4 al 8, dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha bebido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios. Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Esta es la condenación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que dice el Señor a los fieles, aquellos que creen en Jesucristo y en Dios: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas, ¿sí? No seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis, capítulo 13. Las 2 bestias, el falso profeta y el anticristo. El falso profeta es el Papa. El falso profeta es el Papa que va a venir ahorita, que van a poner ahorita. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies
leopardo son las Naciones Unidas, y sus pies como de oso, Rusia, y su boca como boca de león, Estados Unidos. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Sí. Y gran autoridad, dice. Y la bestia y adornada a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase de grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta que le va a dar la autoridad. Este es el falso profeta que le va a dar la autoridad al anticristo. Y ejerce, le dice, la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombres, y su número es 666. Los 3 6, 666. Apocalipsis 14, del 6 al 13, lleva como título el mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por el cielo, por medio del cielo, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Babilonia, la iglesia católica, apostólica y romana, el imperio del anticristo, vaya, ¿sí? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia
y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia y la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado el que de aquí en adelante los muertos que mueren en Jesús, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos seguirán. Siguen. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es cuando la bestia siga a la mujer, a la iglesia vaya, de Jesucristo, al desierto, ¿sí? Que Dios le dio lugar en el desierto, que sea sustentada en el desierto por 3 años y medio. Después la bestia va a hacer la guerra a la otra descendencia de lo que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, ¿sí? Alerta, pueblo de Dios, porque esto viene, ¿sí? Esto viene, la gran tribulación viene, la persecución del pueblo de Dios viene. Alerta, pueblo de Dios, huye al desierto, escucha bien, huye al desierto, huye a los montes, porque Dios va a estar contigo. Que Dios te bendiga, que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Amén y amén.